La norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación es un mecanismo de adopción voluntaria para reconocer a los centros de trabajo que cuentan con prácticas en materia de igualdad laboral y no discriminación, para favorecer el desarrollo integral de las y los trabajadores. Sus principales ejes son incorporar la perspectiva de género y no discriminación en los procesos de reclutamiento, selección, movilidad y capacitación, garantizar la igualdad salarial, implementar acciones para prevenir y atender la violencia laboral y realizar acciones de corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal de sus trabajadoras y trabajadores, con igualdad de trato y de oportunidades. ¿Cuáles son los requisitos para la certificación? Requisito de participación, requisitos críticos, requisitos no críticos. 1. Requisito de participación. Constancia oficial con antigüedad máxima de 6 meses de que no existe algún incumplimiento a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. 2. Requisitos críticos. Son 5 y su cumplimiento es indispensable para obtener la certificación. Tiene un valor de 30 puntos. 3. Requisitos no críticos. Son 9 requisitos y son evaluados para alcanzar el resto del puntaje. La calificación mínima para obtener la certificación es de 70 puntos. Ahora veamos cuáles son los requisitos críticos. Política de igualdad laboral y no discriminación. Se tiene que elaborar una política que deberá cumplir con los siguientes requisitos: estar escrita y aprobada por la máxima autoridad del centro de trabajo, difundirla interna y externamente, asegurarse que expresamente prohíba cualquier forma de maltrato, violencia y segregación de las autoridades del centro de trabajo hacia el personal y entre el personal, en materia de apariencia física, cultura, discapacidad, idioma, sexo, género, edad, condición social, económica, de salud o jurídica, embarazo, estado civil o conyugal, religión, opiniones, origen étnico o nacional, preferencias sexuales y situación migratoria. Comité de Igualdad Laboral y no discriminación. Se debe conformar un comité de igualdad laboral y no discriminación, asignando responsabilidades para la realización de los demás requisitos de la norma. El comité será el encargado de la vigilancia, el desarrollo e implementación de prácticas de igualdad laboral y no discriminación en el centro de trabajo. Se deberá generar un acta de instalación, organigrama del comité, nombramientos con asignación de responsabilidades específicas para cada integrante, lineamientos de actuación, código de conducta y una vez conformado el comité se debe hacer difusión del mismo. Elaborar un proceso de reclutamiento y selección de personal sin discriminación y con igualdad de oportunidades. Se deberá elaborar este procedimiento asegurándose de eliminar cualquier aspecto que pudiera considerarse discriminatorio y debe estar acorde a la política previamente establecida. Los documentos con los que se debe contar son: procedimiento de reclutamiento y selección sin discriminación y con igualdad de oportunidades. Elaborar o revisar los perfiles de puestos para eliminar cualquier requisito discriminatorio. Contar con formularios de entrevistas estructuradas libres de sesgos sexistas o discriminatorios. Presentar evidencia de aplicación de entrevistas a los aspirantes a las vacantes. Contar con formatos de convocatorias estructuradas libres de sesgos sexistas o discriminatorios. Presentar evidencia de publicación de convocatorias con accesibilidad. Las convocatorias deberán tener una declaración explícita de la prohibición de solicitudes de certificados médicos de no embarazo y virus de inmunodeficiencia humana
VIH como requisito para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo. Auditoría interna. Una vez que el centro de trabajo haya implementado y documentado las prácticas necesarias, llevará a cabo una auditoría interna, en la que un equipo auditor formado por su propio personal evaluará el cumplimiento de todos los requisitos y emitirá un informe de auditoría que debe ser firmado por la máxima autoridad de la organización. Este ejercicio preparará al centro de trabajo para la auditoría de certificación y le brindará un panorama sobre su situación, por lo que es importante que sea realizado con profesionalismo. Los documentos a generar en este requisito son plan de auditoría, informe de auditoría, resumen de hallazgos y plan de acción para solventar los hallazgos. La norma ofrece una herramienta de autodiagnóstico que puede utilizarse para llevar a cabo la auditoría interna. Medir el clima laboral y no discriminación. Se deberán aplicar los cuestionarios al personal del centro de trabajo que permita conocer el clima laboral existente, tomando una muestra conforme a la fórmula establecida en la norma. Los documentos a generar en este requisito son documentos que acrediten la aplicación del cuestionario de percepción de clima laboral y no discriminación del personal que conforma el centro de trabajo, cuestionarios aplicados, informe ejecutivo de la evaluación de los resultados, fotografías de la aplicación de los cuestionarios. Ahora vamos a conocer los requisitos no críticos. Código de ética o equivalente. Se deberá elaborar o adecuar el código de ética existente y asegurarse que se prohíba todo tipo de discriminación al personal del centro de trabajo. Establezca, en caso de discriminación, las sanciones explícitas por su incumplimiento. Se encuentra armonizado con lo establecido en la política de igualdad laboral y no discriminación. Garantizar la igualdad salarial y otorgamiento de prestaciones y compensaciones al personal. Se deberán presentar documentos probatorios para la identificación de la igualdad salarial, tales como manuales o documentos de operación o procedimientos, lineamientos, guías para la asignación de compensaciones basados en la evaluación del desempeño. Presentar el listado por categorías, por salarios y por sexo. Se debe garantizar que a mismas responsabilidades, mismo salario, donde solo debe importar las competencias laborales. Contar con procesos de ascenso y permanencia con igualdad de oportunidades. Se deberá elaborar un proceso que garantice el ascenso o permanencia en el empleo con igualdad de oportunidades y no discriminación. El objetivo del proceso es contar con procesos transparentes y accesibles de movilidad horizontal y vertical, libres de sesgos sexistas o discriminatorios. Todas y todos deben tener acceso a los puestos que se abran en los centros de trabajo, priorizando las capacidades laborales. Contar con procesos de formación, capacitación y adiestramiento con igualdad de oportunidades. Se deberá elaborar un proceso con igualdad de oportunidades que incluya a todo el personal del centro de trabajo sin importar los niveles de responsabilidad. Todas y todos se deben tomar en cuenta conforme a sus capacidades y al trabajo que están desarrollando para que se les proporcione capacitación y adiestramiento. Contar con un plan de capacitación y sensibilización en igualdad laboral y no discriminación para el personal del centro de trabajo. Este plan deberá contar con un programa de capacitación específico en materia de igualdad laboral, no discriminación, derechos humanos, perspectiva de género, con un apartado específico para el personal del área de recursos humanos y para el Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación. Además, en dicho plan se deberá incluir acciones de sensibilización, difusión y promoción en materia de reconocimiento y respeto a la diversidad. Utilizar lenguaje incluyente, no sexista y accesible. Se deberá promover que en el centro de trabajo se utilice el lenguaje incluyente y no sexista,
en toda la documentación de las evidencias, así como en todo tipo de comunicación interna y externa del centro de trabajo. Se pueden presentar documentos, imágenes, fotografías, etc., que comprueben la comunicación interna y externa con lenguaje incluyente, no sexista y accesible que se hayan utilizado en el centro de trabajo. Realizar acciones para la corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal con igualdad de oportunidades. Se deberá promover que el centro de trabajo cuente con medidas específicas que garanticen un mejor balance de vida para el personal con igualdad de oportunidades para todas y todos. También deberá promoverse o asegurarse que el centro de trabajo cuente con un lactario o espacio privado adecuado e higiénico para la lactancia o extracción de leche. Se deberá promover la lactancia materna en el centro de trabajo. Asimismo, deberá asegurarse que el centro de trabajo proporcione una oferta complementaria de cuidado de menores para su personal, dirigido a madres y padres o tutores y tutoras, aquellos proporcionados por los servicios de seguridad social, tales como el IMSS, ISSSTE u otros. A su vez, se deberán comprobar las siguientes acciones: tener mecanismos de flexibilización de horarios o acceso para cuidado de menores, cuidados específicos en la familia, cuidados a dependientes o terceros, así como licencia de paternidad. Para este mecanismo, la norma sugiere que se otorguen más días de permiso a los padres por nacimiento o adopción de los que establece la ley. Lo anterior para promover la paternidad responsable. Contar con accesibilidad en los centros de trabajo. Se debe presentar un documento que contenga el plan de accesibilidad. Se deberá promover que el centro de trabajo cuente con accesibilidad en sus espacios físicos para todas las personas, haciendo adecuaciones a la infraestructura, tales como rampas, pasamanos, elevadores, señalética, espacios especiales, mobiliarios o equipo especial. Asimismo, se deberá promover la accesibilidad en el sitio web del centro de trabajo. En este requisito, también se debe asegurar que se cuente con un programa de protección civil que incluya acciones específicas para la atención de las personas adultas mayores y con discapacidad. Mecanismos y regulaciones para prevenir, atender y sancionar las prácticas de discriminación y violencia laboral en el centro de trabajo. Se deberá elaborar un procedimiento como mecanismo para la adopción del compromiso explícito de combatir la violencia laboral en todas sus formas. Este mecanismo deberá incluir acciones para prevenir las prácticas de discriminación y violencia laboral, estrategias de atención de las mismas, de acuerdo con la solicitud de la víctima. Se tenga prevista la atención o canalización de acuerdo con la naturaleza de la violación, administrativa, laboral o penal. Acciones para sancionar estas prácticas en el ámbito administrativo e información sobre instancias externas y debido proceso en caso de controversia o queja, así como acciones de la difusión de este mecanismo. Que en caso de existir o haber existido denuncia de discriminación y o violencia laboral, se demuestre el número de casos resueltos. Medidas de nivelación, inclusión y acciones afirmativas. Para fomentar la mejora continua, el nivel de certificado que se otorgará es de acuerdo con la existencia de medidas de nivelación, medidas de inclusión y acciones afirmativas, las cuales son optativas y adicionales a los requisitos anteriores. 1. Integración de la plantilla de personal con al menos el 40% de un mismo sexo. 2. Existencia de un 40% en el total de la plantilla de puestos directivos. 3. Contar con personal con discapacidad en una proporción del 5%, cuando menos de la totalidad de su personal. 4.
contar con una figura mediadora u ombudsman dentro del mecanismo para prevenir, atender y sancionar las prácticas de discriminación y violencia laboral dentro del centro de trabajo. 5. Llevar a cabo actividades o eventos enfocados exclusivamente a fomentar la igualdad y no discriminación y que sean dirigidos al personal del centro de trabajo y sus familias. Para ser acreedor a los distintos niveles, el centro de trabajo deberá proporcionar evidencias de la implementación de las medidas según los criterios que aparecen en la norma.